El objetivo de todas estas reuniones que vamos a tener, porque esta es la primera de 3, es aprender sobre enfermedades crónicas que siempre hemos escuchado, pero generalmente uno, más allá de repetir o saber con algunas cosas que tiene que ver, no las conoce tan a profundidad y sobre todo no las entiende tanto. Entonces nuestro objetivo en estas presentaciones es entender qué son estas enfermedades y aprender qué podemos hacer. Porque en realidad hay muchas cosas que podemos hacer en la casa para prevenir, por ejemplo, infartos. Entonces ese es el principal mensaje de hoy. Vamos a partir, sí, por favor, Francisco. Vamos a partir con jugando a la imaginación. Estamos frente a una autopista, ya, que están pasando muchos autos. Y nosotros nos encontramos a este lado. Y tenemos que cruzar al otro lado, en el cual encontramos unos 80 años, 90 años, la edad que uno quiera, pero viviendo bien, viviendo con energía, disfrutando con nuestras familias, jugando con nuestros nietos. Si queremos tomar una cerveza, poder tomar una cerveza. Si queremos comer algo rico, poder comer algo rico. Ese es el objetivo en el cual vamos a trabajar en estas presentaciones, que es tener una vida plena y disfrutar y no tener que andar limitándonos tanto. Y para poder lograr esto nos preguntamos cómo podemos cruzar esta autopista. Y es muy importante saber que las decisiones que tomamos en nuestra vida nos permiten que esto sea o más fácil o más difícil. Por ejemplo, hay distintas circunstancias que pueden hacer que sea más difícil cruzar la autopista y otras que lo pueden facilitar. Si queremos cruzar la autopista con autos a 120 km por hora, es más difícil que los autos pasaran más lento. O si lo hacemos con los ojos vendados, también es más difícil. Y ya, si queremos cruzar la autopista de espalda, es prácticamente imposible hacerlo. Y en la vida es lo mismo. Si una persona está con ropa adecuada, concentrado, corriendo, y además están los autos avanzando lento, tiene muchas más probabilidades de cruzar la autopista que si lo hacemos con los ojos vendados, con auto a toda velocidad y caminando de espalda. Y en la vida, esta venda en los ojos, este caminar de espalda, se traduce con enfermedades que podemos tener. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes o la dislipidemia, que es la forma elegante de decir al colesterol alto. Aquí tenemos dos ejemplos. Una persona que hace ejercicio regular, que se alimenta de forma saludable y que además duerme 8 horas al día, o lo que necesite, pero duerme bien. Versus una persona que es sedentaria, que fuma y que además tiene hipertensión, diabetes y el colesterol alto. Si vamos al ejemplo de autopista, cuando la gente que pase vendada y de espalda, si se tiran 1000, alguno de repente va a cruzar. Y eso es verdad. Hay gente que puede llegar a los 80, 90 años con toda la enfermedad y pasa, es verdad. Pero aquí lo importante es que lo que podemos controlar es la probabilidad que tenemos de estar sanos. Hay cosas que no se pueden controlar, pero lo que sí podemos controlar hay que intentarlo. Aquí obviamente la persona que se ejercita, que tiene una vida más saludable, tiene muchas más probabilidades que la persona que padece enfermedades crónicas y que sobre todo no las tiene controladas, que ese es el punto más importante. Así que vamos a empezar a hablar qué es cada enfermedad, pero intentando que se entienda más allá del número. Si yo le pregunto qué es la hipertensión, van a decir no, que aparezca el número alto, pero hay que ver qué significa. A la hipertensión arterial le ponen un nombre bien glamoroso o como de Hollywood, que le dicen el asesino silencioso. Y es por dos razones. Uno es porque es silencioso, porque efectivamente la mayoría de las veces no genera ningún síntoma. Si bien hay casos que genera síntomas, la mayoría de las veces no lo hace. Y es asesino porque realmente se puede atribuir a muchas muertes. En Chile, acá, 1 de cada 7 personas que mueren se puede atribuir a la hipertensión arterial. Es una locura. De toda la gente que estamos acá, que somos como entre 20 y 30, 3, 4, cuando fallezcamos se nos podría atribuir a la hipertensión arterial. Cada vez si usted toma un colectivo, anda en la plaza, cuenta 7 personas, una de ellas por la hipertensión arterial va a tener que ver en su muerte. O sea, es un número bien impactante, es una enfermedad que realmente uno no le toma el peso de cómo impacta nuestra salud. Y es importante distinguir que los problemas con la hipertensión arterial son justamente a largo plazo. Que si bien existen episodios en que una presión alta puede generar molestia y tener peligros, el mayor problema de la hipertensión arterial es cuando vivimos con la presión alta durante años. Así que eso es lo que queremos evitar. Vamos a explicar qué es la hipertensión arterial. Nosotros tenemos, ¿cierto?, un corazón que bombea sangre por los tubos. Unos tubos que llevan la sangre a todas partes. Estos tubos se llaman arterias, ¿ya? Y las arterias permiten que la sangre circule desde el cuero cabelludo hasta la punta de los pies, en todo el cuerpo. Es nuestro corazón el encargado de contraerse y relajarse constantemente
para que la sangre fluya. El problema de la hipertensión arterial es que nuestro corazón está realizando más esfuerzo de lo que debería. Entonces, el corazón se empieza a agotar. Por ejemplo, acá tenemos un corazón que hace una fuerza justa, que se ejercita lo suficiente y nos da un valor de 120,70 miligramos de mercurio, que es la forma de medir. Ese número que a usted le aparece en la máquina lo que indica es la fuerza con el que el corazón se está contrayendo y relajando constantemente. Y el problema es cuando el corazón hace más fuerza de lo normal. Y si esto se sostiene por mucho tiempo, tiene consecuencias para el órgano. Y aquí vemos un corazón que si vive haciendo la fuerza que corresponde, vive tranquilo, vive bien. En cambio, un corazón que hace más fuerza de lo que necesita, se termina desgastando. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias. La hipertensión arterial, lo que más nos complica es que tiene riesgo de que nos ocurran cosas malas. ¿Qué son estas cosas malas? Existe el infarto agudo del miocardio, es decir, que el propio corazón sufre algún problema, que ocurra un accidente cerebrovascular, que quiere decir que nuestro cerebro o se tapó uno de estos tubos que lleva la sangre, o se rompió y se genera un sangrado, una hemorragia adentro. Y el otro es padecer la insuficiencia cardíaca, que es que el propio corazón, ya esta función de bombear sangre lo empieza a hacer mal. Esos son los riesgos de la hipertensión arterial. Entonces, el concepto y lo que quiero que se queden es que la hipertensión, el problema es que tenemos un corazón trabajando más de lo que debería. Y esa es la primera, es como el vendaje para pasar esta autopista que tenemos que lograr controlar. Los síntomas de la hipertensión arterial son importantes reconocerlos, pero siempre es aún más fundamental recordar que se le dice asesino silencioso, porque la mayoría de la gente no tiene síntomas. Entonces, la única forma de saber si somos hipertensos es tomarnos la presión, siempre que se pueda. Ahora, si hay síntomas, son los siguientes. Está la cefalea, que es la forma elegante de decir cuando a uno le duele la cabeza, ¿ya? La hipertensión arterial, uno de los síntomas es justamente el dolor de cabeza. También existe el tinnitus o acúfenos, que es también una forma como elegante de decir a un pito que uno tiene en el oído. A muchos capaz acá les ha pasado, o realmente es el síntoma que más veo que la gente se queja, ¿no? Que tengo como un pitido en el oído. Claro, uno les toma la presión y efectivamente llevaban meses al menos viviendo con la presión arterial alta. También puede generar mareos y visión borrosa. Pero insisto, lo más importante de la hipertensión arterial es que muchas veces no da síntomas. Entonces, por eso es tan importante mantenernos en controles regulares. Y otra enfermedad que sí puede dar un poquito más de síntomas es la diabetes. Todos hemos escuchado que la diabetes tiene que ver con el azúcar, ahí uno lo asocia con el dulce, pero vamos a hacer un ejercicio para entender lo que es la diabetes desde el origen de las palabras. Diabetes es una palabra que se usa hace más de 2000 años. En los griegos antiguos que decían diabetes para decir cuando algo atravesaba, literalmente cuando algo pasaba de largo. Porque lo que veían es que habían personas que tomaban agua y orinaban todo el día. A ellos los definieron como diabéticos por aquellas personas que eliminan mucha orina. Entonces la diabetes literalmente significa eliminación excesiva de orina. Ahí la siguiente palabra, que es mellitus, que viene del latín, quiere decir miel, o sea que es dulce. Entonces, si uno lo traduce, lo que está pasando es que una persona está excretando mucha orina y además es dulce. Y eso es lo que realmente pasa con la diabetes. Si alguno de ustedes es un diabético que está descompensado, su orina literalmente es dulce. No digo que la tengan que tomar para comprobarlo, pero efectivamente es dulce. Y esto es así, o lo saben, porque antiguamente los médicos se tomaban el pipí de los pacientes para saberlo. Existían dos tipos de diabetes. Había gente que excretaba mucha orina, que no tenía mucho sabor, que eso es por un problema en el cerebro en que solo se pierde líquido. Y esa diabetes como que no tenía sabor, le decían diabetes insípida. Y estaba esta, que era con la orina dulce, y le dicen diabetes mellitus, porque sabe como a miel. Entonces, ese es el origen, el concepto, que hay un problema en el exceso de azúcar o de glucosa en el cuerpo que lo estamos intentando excretar. Y existe el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es cuando la falla se produce por una falta absoluta de insulina. Y esto le ocurre por razones genéticas a muchos niños y adolescentes. Y el tipo 2, que es el 90% de los casos, que es la que todos conocemos y escuchamos, tiene que ver con los hábitos que nosotros tenemos durante la vida, que hace que nuestro cuerpo, nuestro páncreas en particular, secrete un poco menos de insulina y por lo tanto se nos empieza a acumular la glucosa en la sangre. Y esto genera síntomas.
Uno es orinar mucho, que se llama poliuria. Otro es comer mucho. La gente está con mucha hambre y además está con mucha sed. Y a todas estas características, una persona que toma mucha agua y que hace mucho pipí, le empieza a pasar otra cosa, que es que empiezan a bajar de peso. Muchas personas diabéticas se empiezan a alegrar porque ven que están bajando de peso, incluso comiendo mucho y dicen estoy súper bien. Y ese es un peligro porque realmente lo que está pasando es que están con una diabetes descompensada. Si seguimos avanzando un poco, vamos a tratar de explicar el mayor mito que hay con la diabetes, que es el azúcar. Acá vemos unos pasteles muy ricos y si uno piensa en diabetes siempre piensa en algo dulce. Instintivamente pensamos en pasteles, tortas, chocolate. Pero el problema va más allá porque hay que entender que la diabetes es un problema en el metabolismo de la glucosa, es decir, la cantidad que tenemos de esta molécula. Y la glucosa es la forma en que nuestras células es la energía con la que nuestras células funcionan. Y todo lo que consumimos lo transformamos en glucosa. Por ejemplo, si nos comemos una torta, una ensalada, tallarines o incluso la bebida que consumimos, todo eso se transforma en glucosa, que es esta molécula. ¿La glucosa es mala? No, para nada, la necesitamos para vivir. Sino que el problema con la diabetes es cuando pasamos de un caso normal en que vivimos con 100 de glucosa en la sangre, un poquito menos, a estar viviendo con 300 de glucosa. Y nuestro cuerpo puede metabolizar los 100. Entonces, esta diferencia que se genera, esto que sobra, estos 200, no desaparecen mágicamente, sino que se empiezan a acumular en distintas partes del cuerpo. Lo más frecuente o uno de los principales problemas en el mundo que hay con la visión es por la diabetes. Si este exceso de glucosa, este exceso de azúcar que tenemos en la sangre se acumula en los ojos, se puede producir ceguera. De hecho, la principal causa de ceguera en el mundo es por la diabetes. Lo mismo, si se acumula en el cerebro o se acumula en el corazón, aumenta mucho el riesgo de que suframos infartos o accidentes cerebrovasculares. Y si se acumula en los riñones, la mayoría de las personas termina en diálisis porque tienen enfermedad renal crónica. La principal causa de diálisis en el mundo es por la diabetes. Cada vez que usted escuche que una persona está en diálisis, si tiene que apostar, lo más probable es que sea porque tiene una diabetes descontrolada. Y también está el ejemplo más conocido de la diabetes. Además de todos estos órganos que mencionamos en que se acumula la glucosa, también se acumulan los nervios. Los nervios nos permiten sentir. Y los más típicos son los nervios de las piernas. Cuando la glucosa se acumula en los nervios de las piernas, empezamos a perder sensibilidad. Es decir, no sentimos nuestras piernas. Eso es muy característico de algunas personas que uno las toca, incluso las puede pinchar con alfiler y no sienten nada. Realmente no sienten dolor. Y eso es muy peligroso, porque si no sienten dolor se pueden generar heridas. Y estas heridas se pueden infectar. Y una infección puede ser gravísima. Y esto generalmente antes de terminar la muerte. Pero ahora lo que pasa realmente es que para evitar que la infección termine muy mal, se amputa. Eso es lo que seguramente muchos han escuchado, que los diabéticos hay que amputarlo. Y esto es lo que pasa, ¿ya? Ese es el ciclo, la cadena de pensamientos para entender por qué termina una amputación. Pero lo que hay que distinguir es que no todas las diabetes son sinónimos de estas situaciones malas, sino como vamos a ver en las siguientes clases, lo más importante del estado de compensación de cada enfermedad. Si por ejemplo tenemos, se llama hemoglobina glicosilada, que es el examen que permite saber cómo está la diabetes. Si vivimos con la hemoglobina glicosilada en 7 o menos, es una enfermedad que está completamente controlada. Uno cuando está sobre ese número empieza a acumular, y ahí es cuando empieza a acumular daño. Tener 1 o 2 meses la glucosa alta no quiere decir que está todo perdido y que vamos a terminar así, en ningún caso, sino que lo que quiere decir es que tenemos que hacer el esfuerzo para llegar a niveles normales. Y vamos a pasar con el tercer punto de esta presentación, que es la dislipidemia, que es la enfermedad por colesterol alto. Esto vendría siendo como que los autos estén avanzando a toda velocidad en la autopista. En palabras simples, lo que ocurre es que hay un problema con las grasas de la sangre. El colesterol en sí no es malo, es una grasa que todos tenemos y que la necesitamos, por ejemplo, para formar parte de las células, en particular de la membrana que rodea las células, es muy importante. También sintetiza hormonas y vitaminas, o sea, el colesterol en sí no es malo. Y acá es lo que muchas veces han escuchado, que es lo que tenemos que entender, que es los tipos de colesterol. El hígado, que es donde se sintetiza el colesterol, va enviando colesterol hacia los tejidos para que los puedan recuperar. Y existe el colesterol LDL, que es el que transporta el colesterol desde el hígado hacia afuera, y está el
HDL, que es el que desde afuera lo lleva hacia adentro. Entonces, este limpia, el LDL, el que está en verde, y el rojo, el LDL, el malo, va ensuciando como estas calles. Y entonces, a mí me gusta, para que se entienda, ejemplificar que hay que imaginar que los colesteroles son una especie de camiones. Y tenemos un camión bueno que anda limpiando y un camión malo que anda dejando basura. El problema con el colesterol es cuando tenemos un exceso del colesterol malo. Este se asocia de forma independiente con el riesgo de sufrir infartos. Existe una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar, en que independiente de lo que comemos, independiente de lo que hacemos, lamentablemente tenemos el colesterol muy alto por una mutación que se produce con unas enzimas. Y solo por tenerlo muy alto aumenta nuestro riesgo. Y estas personas de forma obligatoria requieren utilizar medicamentos. Entonces, para resumir, el problema con el colesterol es cuando tenemos un exceso del colesterol malo. Porque esto genera acumulaciones en las calles, en las arterias, que si se rompen tienen mucha probabilidad de generar un infarto. Y ahí dependiendo si se rompe en el cerebro, tenemos un accidente cerebrovascular, o si se rompe en el corazón, tenemos un infarto del corazón, que son justamente los riesgos. Entonces, para resumir esta primera intervención y que se entienda bien de qué es lo que nos importa controlar, que son estas tres enfermedades, la hipertensión la podemos resumir en un corazón que está trabajando mucho más allá de la cuenta. Un corazón que se esfuerza más y que por tanto va a llegar un momento en que se va a cansar. La diabetes es una acumulación de la glucosa, que es esta molécula que todos necesitamos, pero que se acumula excesivamente en distintos órganos, produciendo problemas desde la ceguera hasta una amputación. Y el colesterol elevado es cuando se acumula un exceso de basura en nuestros tubitos que llevan la sangre, en nuestras arterias. Así que ese es el resumen de esta primera clase. Y lo que más quiero transmitir, que es el ejemplo de la autopista, es que depende de nosotros si podemos o no cruzar la autopista. Depende de nosotros si es que tenemos hipertensión, tenerla controlada para poder cruzar la autopista y que los autos estén más lentos. O depende de nosotros si es que queremos cruzar la autopista con los ojos vendados o con los ojos descubiertos. O si lo queremos hacer con ropa adecuada o incómodos. Así que ese es el último mensaje. Y para los próximos días, que va a ser el próximo martes y el próximo jueves, vamos a seguir viendo cosas, porque aquí ya entendimos un poco de qué se trata cada enfermedad. Pero falta ahora cosas más importantes, como desde cuándo empezamos a hablar de hipertensión y sobre todo, qué podemos hacer para controlarlo, porque ahora suena todo muy dramático, pero la idea es que podamos aprender qué hacer en la casa, qué hacer en nuestro día a día para evitar estas enfermedades y si las tenemos, controlarlas, que es lo más importante. Así que muchas gracias a todos. Gracias.